Ya que despedimos la Copa Primavera, pasamos ni más ni menos que a las ligas abiertas, gente, donde vamos a estar viendo un equipo que me encantó, ya que es muy bueno, gente. Si no me equivoco, creo que lo modificamos de un equipo de nuestro buen amigo y hermano Barbatos, el cual le mandamos un saludo. Pero no recuerdo muy bien el equipo, cómo lo conformó él, pero yo vi más viable el tener contraataque, el mejor básico que pueda haber en Go Battle League, gente. Y créanmelo, el equipo se juega solo, está buenísimo, gente, con lo que viene siendo un Griden tanquísimo, 100 super aguanta, en ultra es un monstruo, gente. A su vez con Annihilate, que nuevamente desde que llegó vino a adueñarse de lo que es las ligas. Y también Tentacruel, el cual tenemos poquito, yo creo que unos 4 o 5 meses que nos preparamos y nos hicimos lo que viene siendo Tentacruel, gente, cual también le tenemos un cariño porque pues sí nos ha ayudado bastante en muchas de las ocasiones. Y gente, el equipo se juega solo, digo, aunque se escuche medio raro, pero sí, la verdad está buenísimo. Yo te recomiendo que lo utilices, y también pues es válido el decir no me convence, no estoy a gusto. Es normal, digo, no todos nos van a gustar las mismas estrategias, pero bajo mi perspectiva es muy bueno, gente. Y pasamos a ver los combates donde vamos a estar aventando lo que viene siendo Tentacruel. ¿Por qué avientas a Tentacruel si tienes a lo que viene siendo Griden contra lo que viene siendo Skeleton? Ahí dispénseme, no soy muy bueno ahora pronunciar en algunos nombres de Pokémon, pero ahí inicialmente porque con triturar le iba a estar haciendo bastante daño, pero recordamos malamente que Tentacruel le va mucho mejor que Skeleton. Aquí entra lo que viene siendo su Lantur, que déjame decirte que Lantur es pesadísimo para tenerlo Liga Ultra, pide bastante polvito estelar. Ya tenemos los caramelos, ya tenemos todo, pero nos duele soltar casi un cuarto o medio millón de polvo estelar. Así que pues tendremos que esperar alguna oportunidad para el poderlo armar. Y pasamos a lo que viene siendo el combate de Skeletons, que obviamente vamos a estar haciendo el cambio con nuestro grid, en el cual lo tenemos encerradísimo. Aquí aventamos un golpe cuerpo con la intención de baitear al rival, porque ocupo quitarle lo que sus cargados, sus escudos. Y gente, el juego es tirar un doble triturar aquí y aventamos el primero, con el cual vamos a estarle bajando todavía el ataque perdón, en la defensa hace el cambio en Lantur, pero lo que les digo, lo tanque que es este Griden nos da para que él mismo se despache a Lantur y se despache Skeleton. Aquí empezamos el siguiente match, donde nos topamos ni más ni menos que un Ampharos, el ¿cuál es el único miedo? Es el Onda Certera. Y aquí hay que estar atentos y debemos estar muy precavidos. Aquí atinamos exactamente, se fue directo, ya que en Liga Ultra tienden mucho a aventar el cargado pesado y después baitear. ¿Por qué hacen eso? Porque buscan el generar el poder meter presión en el segundo cargado. Y nosotros aquí le hacemos un tremendo catch al rival, le quitamos lo que viene siendo su energía del cargado de Onda Certera. No hizo una gran cosa. Aquí el rival va a estar aventando su cargado, que va a ser un nitrocarga, no me inmuta, no me molesta en nada. Entramos con nuestro Tentacruel, ya hicimos el daño que teníamos que hacer. Y miren esta belleza de ventisca, el cual despachan a lo que es Venos Urgente. Estuvo hermoso, estuvo precioso. Me encanta cuando pasan estas cosas, cuando el rival no lo espera. Aquí un hard counter de Giratina es Griden. ¿Por qué Griden? Porque, gente, los triturar le van a pegar y él tiene que estar lanzando garra dragón tras garra dragón. Y miren cuánto daño me puede llegar a hacer. Hace el cambio a Silvio, nosotros estamos tranquilos, porque con lo que viene siendo Tentacruel vamos a estar dominando a ese Silvio. Aquí por miedo a llegar otro psicocarga, que
tristemente Raxito sigue batallando con ciertos básicos para saber la energía que acumulan. Pues por eso mismo hicimos esto, aventamos un ventisca, el cual gente conectan y mataron a un inocente que era el pobre de Giratina. Un ventiscazo para su casa y a dormir, y aventamos lo que viene siendo golpe cuerpos para empezar a generar presión con los escudos, porque Annihilate es verdad que sí le gana, pero necesitamos darle un mayor margen de victoria a nuestro querido changuito que se nos murió, el cual va a estar aventando un viento hielo. El rival aquí subimos perfectamente lo que iba a hacer, por eso no escudamos, aventamos lo que viene siendo un bola sombra, y ya solo queda llegar a un bola sombra de nuestra parte para llevarnos la victoria. Y quiero aprovechar para invitarte a que dejes un buen like, gente, y te suscribas al canal. Eso me ayuda bastante, demasiado, mucho, el cual, gente, créanmelo, no te vas a arrepentir. El único canal donde vas a estar viendo manqueadas y jugadas maestras en un solo combate. Así que pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Gligar contra nuestro Griden, el cual, ¿por qué te quedas? Porque ataque ala me le pega a Annihilate, y el terremoto le va a pegar bastante en lo que viene siendo nuestro Tentacruel, y preferible hacer de saco de boxeo a nuestro querido Griden, el cual va a estar aguantándole muy bien. Miren ustedes ya cómo lo dejamos, y eso que todavía no he invertido ni un solo escudo, gente. Es tanquísimo este Griden. Aquí aventamos un golpe cuerpo, el cual ya le obligamos a sacar el primer escudo, y todavía nos damos el lujo de llegar a otro golpe cuerpo. Es que no te lo he dicho, pero nuestro Griden es rank 1 y va a estar aguantando impresionantemente. Lo que les digo, tenía terremoto, por consecuente tengo que escudar. Ya no tengo la ventaja de lo que viene siendo los escudos. Él me tiene relativamente encerrado, porque Golisopod con lo que viene siendo el garra umbría me va a estar pegando bastante a Annihilate, y tenemos que agarrar cómo costarle papas a nuestro Tentacruel, que tristemente, gente, nos van a estar baleando con los golpes aéreos. Aquí aventamos un escaldar con la intención de despacharlo, lo despachamos, y vamos a ver con qué termina el combate. Va a ser ni más ni menos que un Poliwrath entre nuestro Annihilate. ¿Cuál es la vaina? Conectar lo que viene siendo un bola sombra, avienta su escaldar, nos baja el ataque si no me equivoco, y la win condition no la aplicaron. Nos hicieron un tremendo catch, el cual determinó el combate. Pero lo que les digo, ocupó lo que viene siendo una jugada perfecta, que era cachar el cargado, si no nos llevábamos la victoria. Pasamos al siguiente, donde ya es un hard counter de Griden, querido Poliwrath. ¿Por qué lo dices? Porque no tengo abre caminos, el cual iba a estar haciendo un daño efectivo, y no es como que golpe cuerpo y triturar le voy a estar haciendo mucho daño. Por eso optamos por lo que viene siendo entrar con Annihilate entre lo que viene siendo su Giratina, y vamos a estar viendo el match donde nos va a estar pegando bastante, es verdad, los garras sombrías, pero pues nosotros también estamos haciéndole daño con puñito hielo. No nos animamos a llegar a un bola sombra, porque me podía haber tirado. Mejor asegurar daño, que muchas de las veces que han visto en este canal, Raxito se va con toda y energía. Vamos a estar viendo lo que viene siendo la entrada de nuestro querido y amado Griden, el cual va a estar aventando un triturar, el cual ya dejó muy tocado y a rango de farmeo a ese Giratina. Aquí vamos a basiquearlo, y por miedo, no sé, no tengan miedo, gente, pero por miedo a que llegara otro cargado más, por eso aventamos el golpe cuerpo. El rival hace el cambio a Poliwrath, nosotros vamos a estar entrando con Tentacruel, el cual, gente, va a estar metiendo presión con los escaldar, esperando que no nos baje el ataque. Y ya que tenemos casi dos escaldar, aventamos el primero con la intención de infligir daño, lo conectamos y entra ni más ni menos que Skellerdish. Y aquí es donde les digo que le va muy bien a lo que viene siendo nuestro Tentacruel contra Skellerdish. Miren ustedes el daño del escaldar, y el rival va a estar aventando su cargado, el cual
Es un boss cautivadora, pero pues no nos hace bastante daño y llegamos a un triturar más, y con esto nos llevamos la victoria y pasamos al último combate, donde vamos a estar viendo al tanque Umbreon. ¿Por qué te pusiste allá, compadre? ¿Por qué pusiste a pelear a Umbreon? Nosotros vamos a estar spameando los golpes cuerpo, él va a estar lanzando sus pulsos sombríos, no pasa nada, vamos a estar tanqueando, y este va a ser el juego de golpe cuerpo, pulso sombrío, golpe cuerpo, pulso sombrío, que pues no me afecta en nada, lo podemos manejar bien, gente. Solamente hay que estar atentos a que no nos cuele un básico y aventamos a la costa antes de que llegue el siguiente básico y se logre la colada. Aventar nuestros cargados, él avienta pulso sombrío, no me inmuta. Aquí contamos bien, aventamos un golpe cuerpo y estamos a 2 básicos de otro golpe cuerpo más, el cual lo lanzamos y vamos a ver qué hace el rival. Deja ir a Umbreon, entra ni más ni menos que Pidgeot, gente, el cual se viene lo que viene siendo el evento de oscuros, y Pidgeot brilla bastante para hacer estragos en Liga Ultra. Vamos a estar viendo que escuda. Nosotros hacemos el cambio a lo que viene siendo nuestro Nihilep ante la entrada de lo que es este Ampharos, y nosotros solamente es conectar un bola sombra y buscar llegar con puños hielos, derribar a este Pidgeot. Si no, tenemos todavía lo que es nuestro querido y amado Tentacruel, el cual, gente, va a estárselo llevando. Inclusive nos podemos dar el pequeño lujo de aguantar un pájaro osado ya a las justas. Llegamos al escalar y bajada la defensa nos llevamos la victoria. Y, gente, pues este fue el video a su vez. Espero que lo disfruten y que les vaya muy bien en esta semana de ligas libres. Y les dejo lo que viene siendo la infografía de nuestro buen amigo y hermano Guille Lucio. Yo soy Rexo y nos vemos hasta la próxima.